Hola a todos, soy Belisario y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo al límite en Frostpunk. Muy bien, vamos a ver que se acerca la confrontación con Nueva Londres. A ver, vamos bien. Bueno, de comida no. Vale. Confianza alta, leal, alta, neutral. Vamos a andar. No necesito el carbón, pero vamos a llevarnos bien. Me gusta. Muchos viajes. 20 horas para la confrontación. Tan, 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 tan. Vale, o sea, no puedo hacer nada si no es el equipo de construcción. Vamos para casa. Y en un transporte. Dios mío, vienen los londinenses. Sí, pues no me sobra la madera. Nos mordíamos la lengua, pero no podemos seguir callados. Iros a la mierda un rato, ¿sabes? Todos los cambios que ha traído a nuestra agricultura y toda esa tecnología que no podemos entender ni usar han convertido a mi gente en mano de obra barata para ustedes. Ahora nuestros cultivos dependen por completo de las bombas que ha instalado. Nosotros nos matamos a trabajar mientras ellos merodean junto a las máquinas. Ni siquiera quieren enseñarnos a usarlas ni a mantenerlas. Y nos llaman bobos descuidados. Os enseñaremos. ¡Vienen los neolondinenses! Señor, un gran grupo de personas se dirige a nuestras ciudades de Nueva Londres. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero debemos asumir que es la vanguardia de una expedición de castigo. El momento de la verdad se acerca. Esto pondrá a prueba nuestra capacidad resolutiva. No tenemos armas. No sé si te has dado cuenta. ¿Cuántos son? No lo sabemos. A ver, yo sé el plot twist del escenario, obviamente. Hay bastantes enfermos. Ha salido el sol. Después de haber reconstruido la mina de carbón, la cantidad de trabajo necesario disminuyó radicalmente. Hay niños que no tienen nada que hacer y deambulan sin nada que hacer o juegan todo el día. Los niños que se están trabajando los envidian e intentan quitarles la comida, diciendo que ya no se la merecen. No sabemos qué hacer. Claramente impera la filosofía de si no trabajas no comes. No hagáis nada. ¿Y esa es la opción buena? ¿No hagáis nada? Después de construir nuestra nueva mina de carbón, podemos pensar en cómo conectar nuestros asentamientos. Obviamente no lo voy a hacer. Bueno, 1 hora para que lleguen los neolondinenses. Se están muriendo de hambre. Debemos ayudarlos. Pobres. Problemas en Nueva Londres. No es una expedición de castigo. Estas personas son gente corriente. Sus delegados han venido a pedir ayuda. Hemos huido del hambre y del caos de Nueva Londres. Allí todo está desmoronándose. La asistencia sanitaria, los suministros de carbón e incluso el generador. La administración no hace más que discutir sobre qué hacer, pero no toman decisiones. Ayúdenos, por favor. Son nuestra única esperanza. Algunos de los nuestros han reconocido a algunos de sus amigos y familiares entre los refugiados.
Quieren ayudarlos y llevarlos a casa. No tenemos opción. Tenemos que darles cobijo. ¿Tengo casas para todos? ¿Te he dicho? Qué bueno. Puesto 11. Sabemos que hay gente de nuestra ciudad con vosotros. Todo lo que os han contado es cierto. Hemos perdido algunas cosechas, ha escaseado la comida, hemos recurrido al serrín, faltan trabajadores, el generador se estropeó y las cosas se nos fueron de las manos. Para prevenir el pánico intentamos ocultar la escala real de la crisis, por eso no os lo habíamos contado. Necesitamos recursos y personal urgentemente. Nuestras relaciones últimamente no han sido muy buenas, pero por favor, ¿podríais ayudarnos? Nueva Londres no puede caer. Hora de decidir. Nueva Londres está cayendo. No tenemos mucho tiempo para llegar a una decisión. Antes de hacerlo podemos consultar con otros asentamientos y deberíamos escuchar a nuestra gente. Lo que hagamos ahora cambiará el futuro, no solo para nosotros, también para Tierra Helada. ¿Pueden ayudarnos con Nueva Londres? Todos esos neolondinenses ricos son escoria. No te ofendas, compañero. Tú eres diferente. Pero ellos se pueden ir al infierno con sus generadores y sus casas elegantes. Se han desarrollado demasiado y el mundo les ha parado los pies. Si les ayudas acabarán apuñalándote por la espalda, te aviso. Al final cada uno de nosotros debe sobrevivir o perecer por su propia cuenta. Nosotros decimos que dejemos caer a Nueva Londres. Pero estamos en deuda contigo y te ayudaremos decidas lo que decidas. ¿Pueden ayudarnos con Nueva Londres? No sabemos mucho de Nueva Londres, pero nos parece que a diferencia de ustedes, su gente no ha logrado adaptarse al nuevo mundo. Si dejan que su ciudad caiga, fortalecerán sus filas y aprenderán sus métodos. Si les ayuda, acabarán influyendo en su gente. La naturaleza es nuestro juez definitivo y es inútil cuestionar sus normas. Pero sea lo que sea que decida, no le negaremos nuestra ayuda si la necesita. Nueva Londres. Nos entristece conocer el aprieto en el que está Nueva Londres. Nos recuerda el trágico destino de Invernia. Deberíamos intentar ayudarlos. Algunos de nuestros hijos podrían tener familiares allí. Si los abandonamos a su suerte, muchos morirán. Y este mundo ya ha presenciado demasiadas muertes. La decisión es suya, pero ya decida ayudar a Nueva Londres o no, le ayudaremos todo lo que podamos. Debemos permanecer unidos o acabaremos solos y congelados. El destino de Nueva Londres. Qué rápido cambia el estado de ánimo. Estábamos preparados para enfrentarnos a Nueva Londres, pero ahora muchos quieren ayudarles a pesar de los elevados costes. Después de todo, la gente tiene amigos y familiares allí. Por otro lado, si dejamos que Nueva Londres caiga, podremos asumir el control total, aunque muchos de sus habitantes podrían morir. Tendríamos que prepararnos para recibir una oleada masiva de refugiados. Ayudamos. Sin más. No duraremos mucho más. Escúchenos, se lo ruego. Les hemos tratado mal, les hemos defraudado y estábamos equivocados. Aunque todavía creemos que somos uno, respetamos su autonomía, se salva nuestra ciudad. Si se niega, muchos morirán, pero muchos otros subirán a vuestro puesto y a cualquier otro asentamiento que encuentren. Probablemente no tengan suficientes recursos para acogerlos a todos. Os salvaremos. ¡Hasta pronto! Ni gracias, iros a la mierda. Vale. Habrá que cambiar eso. Tengo 5 días para salvar Nueva Londres. A ver. Salvando Nueva Londres. La economía de Nueva Londres es un caos, así que necesitaremos mucho carbón para mantenerlos calientes. Debido al frío, muchos de sus trabajadores están enfermos, así que nuestra gente tendrá que sustituirlos. Las enfermerías curarán a los heridos de gravedad, pero para construirlas tenemos que enviar acero y núcleos de vapor. Su comida se lleva aprovechando al máximo el principio, así que un cargamento con raciones de comida sería de gran ayuda.
Hemos visto que has decidido perdonar a los ricachones. Qué pena, pero es tu elección. Tal como dijimos, la pena es que nosotros también tendremos que enfrentarnos a las consecuencias. Les enviaremos a los trabajadores que necesitan para recuperarse y los mantendremos vigilados. Sabemos algunas cosas sobre generadores, porque hemos construido unos cuantos, así que echaremos un vistazo. Su decisión de conservar la sociedad más avanzada y más grande nos afecta a todos. Para bien o para mal, el tiempo dirá. Creemos que si nos esforzamos, podremos hacernos cargo de los envíos de comida para Nueva Londres. El resto de tareas queda en sus manos. ¿Carbón? ¿No? ¿No hay carbón gratis? Esperaba carbón gratis. Ah, bueno, tengo que enviar carbón. $3000 de carbón. Bastante carbón. Vale, y... de 250 de acero y núcleos de vapor. Sacarme los núcleos de vapor primero. Sus máquinas dan miedo y no pertenecen a nuestro asentamiento, pero ya que están aquí agradeceríamos poder usarlas. Su gente fue muy tosca al principio porque teníamos muchas preguntas y nos costaba entender las respuestas, pero al final lo acabamos entendiendo. Gracias por su ayuda. No hay nada más que mejorar por ahora. Saber que podemos manejar las máquinas, incluso si un día decide marcharse de Hot Springs, es reconfortante. ¡Ey! Completa todas las mejoras en Hot Springs. No lo tenía hecho. Venga, que sube la temperatura y todo. Hombre, de 50 a 100 de carbón no es mucho. Al enviarnos las raciones de comida han hecho mucho más que evitar que muriésemos de hambre. Ustedes han revivado la llama de esperanza entre nuestra gente. Todavía tienen hambre, pero sabemos el trabajo que cuesta reunir la cantidad de comida y les estamos muy agradecidos. No sé si voy a reunir 3000, ¿eh? En 5 días. No lo sé. Los trabajadores que nos envían son de gran ayuda. Falta personal en prácticamente todas nuestras instalaciones. Muchos de nuestros trabajadores están enfermos o débiles a causa del hambre. Su gente nos hace creer que todavía tenemos una oportunidad. Ah, bueno, vale. ¿Te gusta esa gente? Va a estar ahí, trabajo prolongado, por favor. Vale. Mañana ya solo acero. Only steel. Par de días necesitaremos. No sé si Nueva Londres va a tener un par de días. Largas horas. Ahora no puedo.
A ver, mira que el descontento está por los suelos. Es que, oye, por un poquito... Vale, mañana tenemos el carbón. Hacer núcleos de vapor. Ya da lo mismo lo que hagáis esta noche. Casi hemos llegado. Vale, tenemos los 3000. Para allá. Ahora se apagará la calefacción. Ups. Y encima baja la temperatura. Turno prolongado. Inmediatamente puede recibir sus biomateriales, empezamos a construir enfermerías e invernaderos. Muy pronto podremos atender a nuestros pacientes sin tener que separar ni alimentar a los hambrientos. ¿Qué? La tragedia de la enfermedad y el hambre dejará de atormentarnos. Podremos atender a nuestros pacientes sin tener que alimentar a los hambrientos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Canibalismo! Bajo un frío excesivo. ¿Quién es? Ah, aquí. La ciudad está a salvo. Lo conseguimos. Nueva Londres ya no está en peligro. Han sido tiempos difíciles para todos, llenos de conflictos y discordia, pero eso ya es pasado. A pesar de todos los malentendidos y rencores innecesarios, pudimos ver más allá de nuestras diferencias y ofrecer ayuda a aquellos que la necesitaban. La última ciudad de la Tierra sigue siendo la esperanza de la humanidad. Pero ¿durante cuánto tiempo recordará a su gente la lección de que la mayor amenaza fue la discordia y no la gran tormenta? Buen trabajo y por una buena causa. Me alegro de haberlo salvado. A fin de cuentas todos estábamos metidos en esto. Lo hemos conseguido. Los hemos salvado. No éramos más que un puesto remoto. Gobernado por Nueva Londres. Estaba fijándome en las casitas. Cambiaron las reglas. Nos explotaron. Así que nos alzamos y fundamos Snowtown. Para enfrentarnos a Nueva Londres, encontramos aliados. Les tendimos la mano y mejoramos sus vidas. Aquellos que fueron nuestros amos aparecieron para suplicar por su rescate. Y salvamos la ciudad, trabajando juntos en armonía. Evitamos la desgracia, gracias a nuestra unidad. Y aprendimos que la amenaza definitiva no fue la tormenta, sino la discordia. Territorios Unidos de Nueva Londres. Población 856. 1887-1916. Me imagino que en 1916, no sé, será la edad que empieza, o sea, el año que empieza Frostpunk 2, no lo sé. No lo tengo, no lo he jugado. Está bien. Estaría bien empezar quizás modo infinito constructor en vez de volver a jugar al último otoño.
que esto vas a entrar en cualquier mapa. Uy, las fosas no, odio los puentes. O sea, entiendo que mola el mapa, pero... Pasar un mapa por los refugiados. Charcas. Área grande. Riscos por en medio. Área pequeña. Ese parece al que acabamos de jugar. Área muy grande. Este me encanta, es muy grande. Que no vamos a empezar ahora la partida, pero es para que se vea que se empieza así. O sea, podemos empezar el modo infinito sin generador. No sé hasta qué punto es interesante. ¿Veis? El generador. El generador que estábamos construyendo ha explotado. Cuando volvimos a Londres estaba devastado por la violencia del caos. Junto a nuestras familias huimos a la zona de construcción. El único lugar que ofrecía algo de esperanza. Ahora nuestro cometido es aún más duro que antes. Tenemos que reconstruir el generador desde cero. Primero debemos despejar las ruinas y encontrar los planos del generador. No hay tiempo que perder. El tiempo irá empeorando durante 50 días. Y después se volverá loco. No sobreviviremos sin el generador. ¿Ves? Y empiezas pues con ruinas del generador. Y las ruinas del anterior. Se nota que esto es un taller. O sea, está muy bien porque es la ruina de un taller. O sea, lo ves claramente. Esto es la ruina de un puesto de recolección. Está chulo. Y este me gusta porque tienes espacio para todo. Puedes hacer las cosas como quieras. Vale. Pues quizás, depende de los comentarios. Así que pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba. Comentarios, Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias, como siempre, a los miembros del canal por su apoyo día a día, mes a mes, año a año. Ellos están aquí, dale que te pego, pim pam, trabajando. Y yo se lo agradezco un montón. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.